Conozcamos la historia de Antonio Gramsci. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y uno de los intelectuales marxistas más destacados del siglo XX. Nino, como le decían los más allegados, nació en el año 1891 en la aldea de Ales, en Cerdeña, al sur de Italia, donde su padre trabajaba como funcionario, quien fue encarcelado algunos años a causa de intrigas políticas, lo que produjo una extrema pobreza en su familia, obligándolo a trabajar a muy temprana edad. También era él muy pequeño cuando sufrió una lesión en su columna vertebral que no le permite crecer y desarrollarse como debería. En el año 1911 dejó Cerdeña para estudiar en la Universidad de Turín, al norte de Italia, una ciudad que comenzaba a experimentar un notable desarrollo industrial. Allí pasó su tiempo entre socialistas, inmigrantes sardos y trabajadores reclutados de regiones pobres, pero sin embargo, dejó sus estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. En 1913, Gramsci se unió al Partido Socialista Italiano. A pesar de no haber completado la educación universitaria, logró formarse en la universidad como marxista hegeliano y estudió intensamente la interpretación de la teoría de Karl Marx como una filosofía de la praxis. Este enfoque marxista se centró en el desarrollo de la conciencia de clase y la liberación de la clase trabajadora a través del proceso de lucha. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. Además, intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo al obrero industrial del norte con el obrero del sur. Para llevar a la acción su pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica de Fiat en Turín, con la participación de trabajadores socialistas y anarquistas. Creó en la empresa automotriz los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviéticos rusos. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la revolución proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una asociación de huelgas y protestas contra las patronales configuró lo que se llamó el Bienio Rojo. Como consecuencia, los empresarios prohibieron los consejos de fábrica y los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados por la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini, quien entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia, sometiendo por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de esos episodios, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron cada vez más extremas. En noviembre de 1925 fue detenido, juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase: debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo, pero nunca lo lograron. A partir de este momento, se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Y fue ahí donde escribió en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda. Esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad según su perspectiva. En toda la sociedad de clases hay relaciones de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Gramsci cree que la filosofía y la política están unidas en el accionar de un sujeto social colectivo o intelectual colectivo, es decir, el proletariado. Gramsci usa el concepto de hegemonía para entender cómo las clases dominantes ejercen su poder en la sociedad y plantea que la misma es una imposición de tipo cultural, por lo que las clases dominantes imponen su idea de sociedad a las clases oprimidas. Su visión del mundo se impone sobre las demás. Al estudiar a la sociedad, los cuadernos no solamente identifican a las instituciones económicas como mercados, fábricas o empresas, o a las instituciones estatales como policía, ejército o cárceles. Existe también un tercer tipo de instituciones intermedias: la escuela, los periódicos, los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades de fomento y las iglesias, cuya finalidad consiste en generar consenso. Entre el Estado y la economía se ubica este tercer tipo de instituciones que en su conjunto Gramsci denomina sociedad civil. Para él, toda revolución precisa de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse, teniendo en cuenta que cuando los actores sociales reconocen
identifican los problemas comunes y se ponen de acuerdo en las soluciones, se están creando las condiciones subjetivas para una revolución. Las condiciones objetivas, en cambio, las provee la crisis del capitalismo, desocupaciones, miserias y desplazados del sistema. Pero, para que se produzca el proceso revolucionario, él plantea que también es necesario un sujeto revolucionario. Se trata de un sujeto colectivo, es decir, la clase trabajadora. Esto genera otra idea hegemónica que transforma la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental de Gramsci, la filosofía de la praxis. Se trata del territorio donde se unen la idea y la acción. La praxis revolucionaria propone una idea de contrapoder, pero esta idea necesita también de una filosofía contrahegemónica. La contrahegemonía es la idea de sociedad de las clases sometidas que confronta con la hegemonía de la clase dominante. Para la filosofía de la praxis, de todas las formas de práctica, la más alta es la revolución. Por ello, podemos decir que el marxismo es una filosofía de la revolución. Gramsci falleció luego de una larga enfermedad el 27 de abril de 1937, con tan solo 46 años. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. Si te gustó el video, déjanos un pulgar hacia arriba. Suscríbete al canal y activa la campana para ver más contenidos similares. Podés dejarnos en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!